Mi nombre es Guillermo Pacheco. Tengo 73 años y durante 2 años mi propia hija me servía las sobras de su comida mientras me decía, agradece lo que hay, como si yo fuera un mendigo en mi propia familia. Pero hubo un día que cambió todo para siempre. Un día que decidí no volver más a esa mesa donde me trataban peor que a un perro callejero. Lo que mi hija no sabía es que ese gesto aparentemente pequeño iba a desencadenar una serie de eventos que la dejarían rogándome de rodillas que volviera a su vida. Imagínate la escena. Después de criarla sola desde los 8 años, después de trabajar doble turno en la fábrica para pagarle los estudios universitarios, después de vender mi única propiedad para financiar su carrera de medicina, mi hija Raquel me recibía en su casa moderna con las migajas que sobraban del almuerzo de su familia perfecta. Y yo, como un tonto, agradecía y callaba porque pensaba que por lo menos tenía un lugar donde ir los domingos. Pero ese último domingo, cuando vi lo que había en mi plato comparado con lo que comían sus hijos y su marido, algo se rompió dentro de mí para siempre. Y lo que hice después, las decisiones que tomé esa misma tarde, cambiaron no solo mi vida, sino la de toda mi familia de una manera que nunca se imaginaron. Escucha esta historia hasta el final y dime si harías lo mismo que yo. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después va a hacerte reflexionar sobre el valor que le das a las personas que te aman de verdad. Para entender bien esta historia, tengo que llevarte atrás en el tiempo, cuando Raquel tenía apenas 8 años y su mundo se desplomó en una tarde de marzo. Liliana, mi esposa, había salido a comprar el pan como todos los días, pero esa vez no volvió. Un conductor borracho se llevó por delante no solo a la mujer de mi vida, sino también la infancia tranquila de mi hija. Esa noche, cuando tuve que explicarle a Raquel que su mamá no iba a volver nunca más, vi cómo se le apagaba la luz de los ojos. Era una nena alegre, siempre riéndose, siempre inventando juegos, pero desde ese día se volvió callada, seria, como si hubiera entendido demasiado pronto que la vida puede ser cruel sin aviso previo. Yo trabajaba en una fábrica textil, en el turno de la mañana. Ganaba bien, lo suficiente para mantener a mi familia sin lujos, pero sin que faltara nada. Pero cuando Liliana murió, todo se complicó. Tenía que llevar a Raquel al colegio, buscarla, ayudarla con las tareas, hacerle la comida, lavarle la ropa. Era como hacer malabares con 10 pelotas al mismo tiempo, sabiendo que si se me caía una, mi hija iba a sufrir las consecuencias. Pedí el turno de noche para poder estar con ella durante el día. Era más sacrificado para mí, pero significaba que podía acompañarla a la escuela por las mañanas, almorzar con ella, ayudarla con los deberes. Trabajaba de 8 de la noche a 6 de la mañana. Llegaba a casa cuando ella se estaba despertando. Desayunábamos juntos, la llevaba al colegio y después yo dormía hasta las 3 de la tarde para buscarla. Los fines de semana eran nuestros. Íbamos al parque, al zoológico, al centro a tomar un helado. Yo había aprendido a cocinar viendo a Liliana durante años, así que los domingos le hacía milanesas con puré, su comida favorita. Era nuestro ritual sagrado, cocinar juntos, poner música, hablar de todo y de nada mientras preparábamos el almuerzo. Raquel era muy inteligente. Desde chica se destacaba en el colegio, siempre con las mejores notas, siempre entre los primeros puestos. Cuando cumplió 12 años, me dijo algo que me llenó el pecho de orgullo. Papá, voy a estudiar medicina para ayudar a la gente, como los médicos que trataron de salvar a mamá. Desde ese día, supe que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que mi hija cumpliera ese sueño. Empecé a trabajar horas extras siempre que podía. Los sábados hacía changas en construcción. Los domingos lavaba autos en la estación de servicio. Cada peso extra que ganaba, lo guardaba en una caja de lata que tenía escondida en mi cuarto, una caja que Raquel llamaba la caja de los sueños. Cuando terminó el secundario con el mejor promedio de su promoción, ya había ahorrado lo suficiente para pagarle el primer año de medicina en una universidad privada. Era cara, muy cara, pero tenía mejor nivel que la universidad pública, y las clases eran más chicas, más personalizadas. El día que la acompañé a inscribirse, recuerdo que caminamos juntos por los pasillos de esa universidad elegante,
con sus edificios modernos y sus laboratorios equipados con la última tecnología. «Papá», me dijo tomándome del brazo, «¿estás seguro de que podemos pagar esto?» «Hija», le respondí, «vos no te preocupes por la plata, yo me encargo de todo. Vos solo enfocate en estudiar». Durante los 6 años de carrera trabajé como un animal. Doble turno en la fábrica siempre que podían darme, fines de semana completos haciendo cualquier trabajo que apareciera. Pintura, plomería, jardinería, mudanzas, lo que fuera. Llegaba a casa tan cansado que a veces me quedaba dormido en la mesa mientras cenaba, pero valía la pena cada vez que Raquel me mostraba sus notas excelentes. El 5º año de la carrera fue el más difícil económicamente. Las cuotas habían aumentado mucho y yo había agotado todos mis ahorros. Fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la casa donde habíamos vivido con Liliana, la casa donde Raquel había crecido, la casa llena de recuerdos de nuestra familia. Con la plata de la venta, pude pagar no solo el resto de la carrera, sino también el curso de especialización que Raquel quería hacer en cardiología pediátrica. Yo me mudé a un departamento pequeño, de 2 ambientes, en un barrio más modesto. Era lo que podía pagar con lo que me quedó después de invertir todo en la educación de mi hija. El día que Raquel se recibió fue el más feliz de mi vida desde que murió Liliana. Verla ahí en el escenario, con su delantal blanco, jurando el juramento hipocrático, me hizo sentir que todo el sacrificio había valido la pena. «Papá», me dijo después de la ceremonia, «todo lo que soy te lo debo a vos. Nunca me voy a olvidar de lo que hiciste por mí». Esas palabras me sonaron como la melodía más hermosa del mundo. Pensé que finalmente había cumplido mi misión como padre. Pensé que había criado a una hija que valoraba el sacrificio, que entendía el amor, que nunca se olvidaría de dónde venía. Qué equivocado estaba. Raquel consiguió trabajo inmediatamente en una clínica privada del centro. Empezó ganando muy bien, mucho más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Se mudó a un departamento en un barrio exclusivo, se compró un auto importado, empezó a vestirse con ropa de marca. Era natural, después de tantos años de privaciones, que quisiera darse algunos gustos. Cuando conoció a Patricio, un médico cirujano que venía de una familia de médicos tradicionales, pensé que había encontrado a su alma gemela. Era un tipo educado, elegante, que hablaba de temas complicados que yo no entendía, pero que sonaban importantes. Venía de una familia acomodada, con una casa grande en el country y autos de lujo. La primera vez que Raquel me llevó a conocer a la familia de Patricio fue un desastre. No por ellos, que fueron educados conmigo, sino por mí, que me sentí como un extraterrestre en ese mundo de cristal y manteles bordados. No sabía qué cubierto usar para cada plato. No entendía las referencias que hacían a lugares y personas que yo no conocía. No podía participar de conversaciones sobre viajes a Europa y vinos franceses. Esa noche, cuando volvíamos en el auto, Raquel me dijo algo que me dolió como una cachetada. «Papá, la próxima vez que vengas a comer acá, trata de hablar un poco menos. Ellos no están acostumbrados a... Bueno, ya sabes». No sabía. No entendía a qué se refería, hasta que me di cuenta de que me estaba pidiendo que me callara, que me hiciera invisible para no avergonzarla delante de su nueva familia. Se casaron en una ceremonia elegante en el country club de la familia de Patricio. Yo pagué mi parte de la fiesta con lo último que me quedaba de la venta de la casa. Era importante para Raquel que todo saliera perfecto, que nada desentonara en su nuevo estatus social. Durante la boda me sentí como un actor mal vestido en una obra de teatro cara. Mi traje era de confección, comprado en una tienda del barrio, y se notaba al lado de los smokings importados de los otros invitados. Raquel estaba hermosa con su vestido de novia, pero cuando llegó el momento de bailar el vals conmigo, vi en sus ojos una mezcla de amor y vergüenza que me partió el alma. Después de la luna de miel, las cosas cambiaron drásticamente. Raquel y Patricio se mudaron a una casa enorme en un barrio cerrado, una casa que yo no habría podido ni soñar cuando trabajaba en la fábrica. Las visitas se volvieron espaciadas, formales, incómodas. Al principio me invitaban a almorzar los domingos, pero era obvio que yo no encajaba en ese ambiente.
La empleada doméstica me servía en vajilla diferente que al resto de la familia. Raquel me presentaba a sus amigos como mi padre que trabajaba en una fábrica, como si fuera necesario explicar mi procedencia humilde para justificar mi presencia en su vida nueva. Cuando nació mi primer nieto, Tomás, pensé que las cosas iban a cambiar. Pensé que tener un bebé en la familia nos iba a unir más, que yo iba a poder ser el abuelo cariñoso que había soñado ser. Pero Raquel tenía otras ideas sobre la crianza. «Papá», me dijo cuando fui a conocer al bebé, «esperamos que entiendas que los primeros meses vamos a estar enfocados en establecer rutinas. Patricio y yo leímos mucho sobre crianza moderna y queremos aplicar métodos científicos para criar un bebé. Como si el amor y el instinto materno, que había funcionado durante miles de años, ya no sirvieran. Las visitas para ver a mi nieto tenían que ser programadas con anticipación. No podía llegar de sorpresa como hacían los otros abuelos, que tenían llaves de la casa y entraban y salían como si fuera su segunda casa. Yo tenía que llamar antes, confirmar si era un buen momento, y si Tomás estaba durmiendo o comiendo, tenía que irme y volver otro día. Cuando finalmente podía verlo, había reglas muy específicas sobre cómo cargarlo, cuánto tiempo podía tenerlo en brazos, qué podía y no podía darle de comer. «Papá», me decía Raquel, «por favor no le des chocolate. Estamos siguiendo una dieta muy estricta». O «papá, no lo alces tanto que después no se quiere dormir». Era como si yo fuera un visitante peligroso que podía contaminar al niño con mis métodos anticuados de mostrar afecto. Los otros abuelos, los padres de Patricio, no tenían esas restricciones. Ellos podían malcriar a Tomás todo lo que quisieran, llenarlo de dulces, llevárselo de paseo, comprarse juguetes caros. El abandono fue gradual pero constante. Primero fueron los almuerzos dominicales que se espaciaron a cada 15 días, después a una vez por mes, después solo en ocasiones especiales, mi cumpleaños, el Día del Padre, Navidad. Y hasta esas ocasiones especiales se volvieron obligaciones penosas que Raquel cumplía de mala gana. Cuando nació mi segunda nieta, Isabela, las cosas empeoraron aún más. Ya no era solo la novedad de ser padres primerizos. Era una decisión consciente de mantenerme al margen de sus vidas. Me enteré de que Isabela había nacido 2 días después del parto, cuando Raquel me llamó para avisarme, como quien informa un trámite administrativo. «Papá, quería contarte que nació Isabela el martes. Está todo bien, pesó 3 kilos 200 gramos. En unos días, cuando esté todo más tranquilo, te avisamos para que la conozcas». 3 días después, me dejaron verla durante media hora, el tiempo justo para sacar algunas fotos y fingir que éramos una familia normal. Los cumpleaños de mis nietos se volvieron una tortura. Me invitaban, sí, pero era obvio que mi presencia era un trámite. Llegaba con regalos que había elegido con todo mi amor, juguetes que me parecían lindos y apropiados para su edad, pero siempre había algún comentario despectivo. «Ay, papá, este juguete hace mucho ruido. Los nenes van a molestar a los vecinos». «Oh, papá, este tipo de dulces no les damos a los chicos. Estamos muy cuidadosos con el azúcar». Mis regalos terminaban guardados en algún armario, reemplazados por los juguetes caros y educativos que compraban los otros abuelos. El punto de inflexión llegó hace 2 años, cuando cumplí 71. Estaba esperando que Raquel me llamara para felicitarme, pero el teléfono no sonó en todo el día. A las 8 de la noche marqué yo a su casa. Atendió Patricio. «Hola, Patricio, ¿está Raquel?» «Hola, Guillermo. Está bañando a los chicos. ¿Querés que le diga algo?» «Bueno, es que hoy es mi cumpleaños y pensé que tal vez...» «Ah, sí, feliz cumpleaños. Raquel debe estar muy ocupada, pero seguro te llama mañana». Nunca me llamó. Al día siguiente, cuando la llamé yo, me dijo: «Ay, papá, perdón, se me pasó completamente. Tuvimos un día súper complicado con los nenes. Feliz cumpleaños atrasado». Se le había pasado. El cumpleaños de su padre se le había pasado completamente. A partir de ahí entendí que mi lugar en su vida había cambiado para siempre. Ya no era su papá que había sacrificado todo por ella. Era una obligación incómoda, un recordatorio de un pasado que prefería olvidar, una conexión con una clase social que ya no quería reconocer como propia.
Pero lo peor no habían sido los cumpleaños olvidados ni las visitas espaciadas. Lo peor empezó el año pasado, cuando Raquel instituyó la nueva tradición de los almuerzos dominicales familiares. Me invitaba cada 15 días a almorzar a su casa, pero lo que pasaba en esa mesa era una humillación constante. Mientras Patricio, Tomás e Isabela comían del asado recién hecho, con ensaladas frescas y pan caliente, a mí me servían las sobras del día anterior. Un pedazo de carne recalentada, papas que habían perdido toda su textura, ensalada que ya estaba marchita. Y cuando yo miraba mi plato con expresión de sorpresa, Raquel me decía con una sonrisa falsa: «Agradece lo que hay, papá. En casa siempre nos enseñaste a no desperdiciar comida, como si darle sobras a tu padre fuera una lección de economía doméstica en lugar de una crueldad deliberada. Lo más doloroso era que lo hacía delante de mis nietos, que veían cómo su abuelo comía comida diferente, comida inferior, como si fuera normal que en una familia hubiera ciudadanos de primera y segunda clase». «¿Por qué el abuelo come distinto que nosotros?», preguntó Tomás una vez, con esa inocencia brutal que tienen los niños. «Porque el abuelo prefiere esa comida», le mintió Raquel sin pestañear. «A él le gusta la comida simple, como cuando era joven. Simple, como si ser pobre fuera una preferencia personal y no una circunstancia de la vida, como si yo hubiera elegido trabajar en una fábrica en lugar de ser médico, como si mi pasado humilde fuera una característica pintoresca que se podía usar para justificar cualquier maltrato. El domingo pasado fue la gota que rebalsó el vaso. Llegué a su casa a las 12:30, como siempre. Toqué el timbre y me abrió la empleada, una señora mayor que siempre me saludaba con cariño. «Don Guillermo», me dijo en voz baja, «la familia está almorzando en el jardín. Me dijeron que lo haga pasar al comedor». Ya desde esa división supe que algo estaba mal. La familia almorzaba en el jardín, en la mesa linda con vista a la pileta, pero a mí me mandaban al comedor interno, como si fuera un invitado de categoría inferior. Cuando me senté a la mesa, vi mi plato y no pude creer lo que estaba viendo. Era un pedazo de pollo frito que obviamente había sobrado de varios días, arroz blanco que se veía reseco y sin gusto, y una ensalada de lechuga que estaba amarillenta en los bordes. Al lado de mi lugar, habían puesto un vaso de vidrio barato, de esos que vienen con la mermelada, mientras que en la mesa del jardín podía ver copas de cristal brillando al sol. Cuando Raquel entró al comedor para saludarme, venía riéndose de algo que había pasado en la mesa del jardín. Se veía relajada, contenta, hermosa con su vestido de verano y su pelo perfectamente peinado. Pero cuando me vio a mí sentado solo en esa mesa como un castigado, su expresión cambió a una de fastidio apenas disimulado. «Hola, papá», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió como el cumplimiento de una obligación. «¿Cómo andas?» «Bien, hija», le respondí mirando mi plato. «¿No almorzamos todos juntos hoy? Es que afuera está muy fuerte el sol para vos. Acá adentro estás más cómodo». Más cómodo, como si yo fuera un vampiro que se derrite con la luz solar. La verdad era que no quería que sus invitados me vieran. No quería explicar quién era yo. No quería que mi presencia empañara la perfección de su almuerzo en familia. Me quedé sentado en esa mesa durante 10 minutos, mirando ese plato de comida recalentada, escuchando las risas que venían del jardín, sintiendo cómo se me partía el alma de a pedacitos. En un momento dado, la empleada se acercó a preguntarme si necesitaba algo. «¿Sabe qué?», le dije, levantándome de la silla. «Dígale a Raquel que tuve que irme, que surgió algo urgente». La señora me miró con una expresión de compasión que me dolió más que cualquier cosa que hubiera podido decirme Raquel. «¿Seguro, don Guillermo? ¿No quiere que le avise?» «No», le respondí. «No hace falta». Salí de esa casa caminando despacio, sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia el final de algo muy importante. No era solo el final de los almuerzos dominicales. Era el final de mi relación con la hija que había criado con tanto amor, la hija por la que había sacrificado todo, la hija que ahora me trataba como si fuera una molestia que había que soportar por obligación familiar. Esa noche, sentado en mi departamento pequeño, me puse a pensar en todo lo que había pasado, en todas las humillaciones que había aguantado,
en todas las excusas que me había inventado para justificar el comportamiento de Raquel. Está ocupada con su nueva vida. Está aprendiendo a ser mamá. Está tratando de encajar en un mundo diferente. Pero ya no podía seguir mintiéndome. La verdad era que mi hija se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de mi trabajo en la fábrica, de mi educación básica, de mi forma de hablar, de mi ropa barata, de mi departamento modesto. Yo era una mancha en su currículo perfecto, una conexión incómoda con un pasado que quería borrar. Al día siguiente, lunes, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Fui al banco y retiré todos mis ahorros. No era mucho dinero, pero era todo lo que tenía después de vender la casa para pagarle los estudios a Raquel. 7,000 pesos que había estado guardando para mi vejez, para alguna emergencia médica, para no ser una carga para nadie cuando me pusiera más viejo. Después fui a la inmobiliaria y puse en venta mi departamento. No porque quisiera mudarme, sino porque había tomado la decisión más radical de mi vida. Iba a desaparecer de la vida de Raquel tal como ella quería, pero de una manera que nunca se imaginó. El martes fui a una agencia de viajes del centro. Quería conocer las opciones que tenía con el dinero de mis ahorros, más lo que me iba a quedar de la venta del departamento. La empleada, una chica joven muy amable, me mostró varios folletos de destinos para personas de la tercera edad. ¿Es un viaje solo?, me preguntó. Sí, le respondí. Es un viaje muy solo. Me recomendó un pueblo en las montañas, a 4 horas de la ciudad, donde había una residencia para adultos mayores, que no era un geriátrico, sino más bien una comunidad de personas que habían decidido vivir sus últimos años en tranquilidad y dignidad. El miércoles fui a conocer el lugar. Era hermoso. Casas pequeñas rodeadas de jardines, un comedor comunitario donde todos comían juntos, actividades para mantenerse activos, una biblioteca, un taller de carpintería. La directora, una mujer de unos 50 años muy cálida, me explicó el sistema. Don Guillermo, me dijo, acá la gente viene a vivir, no a esperar la muerte. Tenemos personas que llegaron sintiéndose invisibles en sus familias y encontraron una nueva familia entre nosotros. Tenemos huerta, criamos animales, hacemos actividades culturales. Es como un barrio donde todos se conocen y se cuidan. Esa misma tarde decidí quedarme. Pagué 6 meses por adelantado y les pedí que me guardaran una casita para mudarme la semana siguiente. No le dije nada a Raquel, no le dije nada a nadie. Simplemente empecé a empacar mis cosas más importantes y dejé que el resto siguiera su curso natural. El viernes se vendió el departamento. Era un comprador que lo quería para su hijo que estudiaba en la universidad y necesitaba cerrar rápido. Me pagaron en efectivo y al día siguiente ya no tenía más hogar en la ciudad donde había vivido toda mi vida. El sábado a la mañana tomé el micro hacia las montañas con 2 valijas y una caja de fotos. En esa caja estaban todas las fotos de Raquel desde que era bebé hasta su graduación como médica. Fotos de cumpleaños, de paseos, de momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Las llevaba no para seguir sufriendo, sino para recordar por qué había valido la pena todo el sacrificio, aunque ahora todo hubiera terminado tan mal. La casita que me asignaron en la residencia era pequeña pero luminosa. Tenía una cama, un escritorio, un sillón cómodo y una ventana que daba al jardín donde otros residentes cultivaban tomates y lechugas. Por primera vez en años me sentí en un lugar donde era bienvenido, donde nadie me juzgaba por mi pasado, donde podía ser simplemente Guillermo Pacheco sin cargar con la vergüenza de ser el padre obrero de una médica exitosa. Durante la primera semana no pasó nada. Raquel no me llamó, no se preocupó por averiguar por qué no había aparecido por su casa el domingo. Probablemente pensó que estaba enojado por algo y que ya se me iba a pasar, como otras veces. Probablemente hasta se sintió aliviada de no tener que lidiar conmigo por una vez. La segunda semana tampoco pasó nada. Para ese momento yo ya había empezado a participar de las actividades de la residencia. Me anoté en el taller de carpintería, donde estaba aprendiendo a hacer muebles pequeños. También empecé a ayudar en la huerta, que me recordaba a la época de mi infancia cuando vivía con mis padres en el campo. La tercera semana conocí a doña Carmen, una señora de 70 años,
que había llegado hacía 6 meses después de que su familia la hubiera internado en un geriátrico horrible. Guillermo, me dijo una tarde mientras tomábamos mate en el jardín, acá uno entiende que la familia biológica no siempre es la familia real. A veces tenés que buscarte una nueva familia entre la gente que sí te valora. Tenía razón. En esas 3 semanas había recibido más cariño y consideración de parte de extraños que en los últimos 2 años de parte de mi propia hija. Don Alberto, que había sido carpintero durante 40 años, me enseñaba técnicas nuevas con una paciencia infinita. Doña Marta, que había criado 7 hijos, me cocinaba empanadas especiales porque había notado que me gustaban mucho. El cuarto domingo fue cuando Raquel finalmente se dio cuenta de que algo estaba pasando. Según me contó después, había ido a buscarme a mi departamento para el almuerzo dominical de rigor y se encontró con que había gente mudándose. Los nuevos inquilinos le dijeron que el señor Guillermo se había mudado hacía una semana. Ese domingo por la noche me llamó al celular. Hacía un mes que no escuchaba su voz. «Papá», me dijo, y podía notar cierta preocupación, pero también irritación. «¿Dónde estás? Fui a tu departamento y me dijeron que te mudaste». «Así es», le respondí con la voz más tranquila que pude. «Me mudé». «¿Pero a dónde? ¿Por qué no me avisaste?» «¿Para qué te iba a avisar?», le pregunté. «Si en los últimos años apenas me dirigías la palabra, si cuando iba a tu casa me sentaba solo en el comedor a comer sobras, si mis nietos me conocen menos que a la empleada doméstica, ¿para qué te iba a avisar que me mudaba?». Se quedó callada del otro lado del teléfono durante mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. «Papá, no entiendo por qué estás tan enojado. Siempre fuiste bienvenido en casa». «Bienvenido», repetí, como se da la bienvenida a un vendedor ambulante que molesta, pero al que hay que atender por educación. «No es verdad eso», protestó, pero sin mucha convicción. «Papá, decime dónde estás. Voy a buscarte y hablamos». «No hace falta», le dije. «Yo estoy bien donde estoy. Estoy en un lugar donde me tratan con respeto, donde puedo comer comida fresca en lugar de sobras, donde no tengo que agradecer las migajas». Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi sillón, mirando por la ventana el atardecer en las montañas. Por primera vez en años me sentí completamente en paz. No era felicidad exactamente, era más bien una tranquilidad profunda, la tranquilidad de saber que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes Raquel me llamó varias veces, pero yo no atendí. Le mandé un mensaje de texto diciéndole que estaba bien, que no se preocupara, pero que necesitaba tiempo para pensar. En realidad, no necesitaba tiempo para pensar. Ya había pensado todo lo que tenía que pensar. Lo que necesitaba era vivir sin tener que justificar mi existencia delante de mi propia hija. El viernes de esa semana, mientras estaba en el taller de carpintería lijando una mesita que estaba haciendo para mi casita, la directora se acercó a decirme que tenía una visita. «Es una señora joven», me dijo. «Dice que es su hija. Está muy alterada». Salí al hall de entrada y ahí estaba Raquel. Hacía más de un mes que no la veía y me impactó verla tan demacrada. Tenía ojeras profundas, el pelo despeinado, la ropa arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio se largó a llorar como cuando era chica y se había lastimado en el patio. «Papá», me dijo entre sollozos, «por favor, vení a casa. Te necesitamos». «¿Me necesitan?», le pregunté. «¿Desde cuándo me necesitan? ¿Desde cuándo necesitan al viejo que trabajó en una fábrica y no sabe usar los cubiertos correctos?» «Papá, no digas eso», me suplicó. «Nosotros te queremos. Los chicos te extrañan». «Los chicos me extrañan», repetí. «Los chicos que me ven una vez cada 15 días durante media hora. Los chicos que me conocen menos que al verdulero. Los chicos que ven como su abuelo come sobras mientras ellos comen comida fresca». Se tapó la cara con las manos y lloró más fuerte. «Papá, sé que me porté mal, sé que te lastimé, pero por favor dame una oportunidad de arreglar las cosas». «Una oportunidad», le dije. «Raquel, vos tuviste 2 años de oportunidades, 2 años durante los cuales me trataste como si fuera un estorbo, 2 años durante los cuales me hiciste sentir que te avergonzabas de mí». «No me avergonzaba de vos», protestó. «Sí, te avergonzabas
le dije con una tristeza profunda. Te avergonzabas de mi trabajo, de mi educación, de mi forma de vestir. Te avergonzabas de que tus amigos médicos supieran que tu papá había trabajado en una fábrica. Te avergonzabas de tu propia historia. Se quedó callada porque sabía que tenía razón. Pero puedo cambiar, me dijo finalmente. Puedo tratarte mejor, podemos volver a ser una familia. Raquel, le dije, y mi voz se quebró un poco. Vos ya tenés una familia. Tenés a Patricio, tenés a los chicos, tenés a los suegros que te adoran. Yo ya cumplí mi función en tu vida. Te crié, te eduqué, te pagué la carrera. Ahora déjame vivir en paz. Pero yo te necesito, insistió. Te necesito en mi vida. Los chicos necesitan a su abuelo. Los chicos van a estar bien, le respondí. Van a crecer rodeados de amor y privilegios. No van a extrañar al abuelo que casi no conocían. No digas eso, me suplicó. Por favor, no digas eso. Raquel, le dije, tomándola de las manos por última vez, yo te voy a querer toda la vida. Vos sos la niña que crié, la hija por la que sacrifiqué todo, la mujer exitosa en la que te convertiste, pero no puedo seguir viviendo en un lugar donde no soy valorado, donde tengo que agradecer las migajas de tu atención. ¿Y si cambio todo?, me preguntó desesperadamente. ¿Y si te prometo que las cosas van a ser diferentes? Es muy tarde para eso, le respondí. Algunas heridas no se curan, hija. Algunas cosas no se pueden reparar una vez que se rompen. La acompañé hasta su auto y la vi alejarse por el camino de tierra que llevaba a la ruta. Era la última vez que iba a ver a mi hija, y aunque me dolía el corazón, sabía que había tomado la decisión correcta. No podía seguir viviendo de las migajas de su amor. No podía seguir agradeciendo sobras cuando yo merecía un lugar digno en una mesa familiar. Han pasado 6 meses desde aquel día. Raquel me ha llamado varias veces, me ha mandado cartas, me ha enviado fotos de los chicos. Todas las comunicaciones dicen lo mismo, que me extraña, que los chicos preguntan por mí, que quiere que vuelva a su vida. Pero yo he encontrado mi lugar en el mundo, y no es al lado de alguien que me trata como una obligación. Aquí en las montañas tengo una nueva familia. Don Alberto me está enseñando a hacer muebles hermosos. Doña Carmen y yo cocinamos juntos los domingos para todos los residentes. Doña Marta me adoptó como el hijo que nunca tuvo y me teje bufandas para el invierno. Tengo nietos adoptivos que vienen a visitarme con sus abuelos biológicos y que me dicen «Abuelo Guillermo» con verdadero cariño. El mes pasado uno de esos nietos adoptivos me hizo un dibujo donde aparecemos los dos pescando en el lago que está cerca de la residencia. Abajo escribió «Para mi abuelo Guillermo, que siempre me escucha». Cuando leí eso, lloré de emoción porque entendí que había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. Una familia que me valorara por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Si estás escuchando esta historia y tenés familia que te trata como si fueras invisible, que te hace sentir que tenés que agradecer las migajas de su atención, que te avergüenza delante de otros, quiero que sepas algo muy importante. Vos mereces amor verdadero, respeto genuino, un lugar digno en cualquier mesa familiar. No importa cuánto hayas sacrificado por ellos, no importa cuánto los quieras, no importa cuánta historia compartida tengan. Si no te valoran, si no te respetan, si te tratan como una obligación penosa, tenés derecho a buscar tu propia felicidad en otro lugar. Yo perdí a mi hija, pero gané una nueva familia que me ama de verdad. Perdí un lugar en una mesa donde comía sobras, pero gané un lugar en una mesa donde soy respetado y valorado. Perdí una vida de humillaciones, pero gané una vida de dignidad. Cuéntame desde qué país me estás escuchando y si alguna vez pasaste por algo similar. ¿Tenés familia que te trata como si fueras un estorbo? ¿Alguien que te hace sentir que tenés que agradecer su atención? ¿Qué harías en mi lugar? Porque al final, lo más importante en la vida no es la familia que tenés por sangre, sino la familia que elegís, la familia que te elige, la familia donde podés ser vos mismo sin tener que pedir disculpas por existir. Y si tu familia biológica no te puede dar eso, siempre está la posibilidad de encontrar una nueva familia entre la gente que sí entiende tu valor, que sí aprecia tu presencia, que sí te trata con el amor y el respeto que mereces. Pero hay algo más que no te conté,
algo que pasó apenas la semana pasada que confirmó que había tomado la decisión correcta. Raquel vino otra vez a la residencia, pero esta vez no vino sola. Trajo a Tomás e Isabela, mis nietos que ya tenían 6 y 4 años respectivamente. Cuando los vi bajar del auto, mi corazón casi se detiene. Habían crecido tanto que apenas los reconocí. Tomás era alto para su edad, con el pelo ondulado de su madre y los ojos serios de su padre. Isabela era una niña hermosa con colitas y un vestidito amarillo que la hacía ver como una muñequita de porcelana. «Abuelo», me dijo Tomás cuando Raquel lo empujó suavemente hacia mí, pero se quedó parado a cierta distancia, como si yo fuera un extraño. Isabela se escondió detrás de las piernas de su madre y me miraba con curiosidad, pero sin reconocimiento. Ese fue el momento más doloroso de todo este proceso. Darme cuenta de que mis propios nietos no me conocían, de que para ellos yo era apenas una figura difusa en sus recuerdos. Raquel se veía diferente esa tarde. Había perdido peso, tenía líneas de expresión que antes no estaban ahí, y cuando sonreía se notaba que era un esfuerzo. «Papá», me dijo, «los chicos querían conocer el lugar donde vivís ahora. ¿Podemos pasar?» Los llevé a recorrer la residencia. Les mostré mi casita, el taller de carpintería donde estaba haciendo una cuna de muñecas para la nieta de doña Carmen, la huerta donde crecían los tomates más rojos que habían visto en su vida. Tomás se interesó por las herramientas. Me preguntó para qué servía cada una. Isabela se fascinó con los pollitos que criábamos en el corral. «¿Vos vivís acá solo, abuelo?», me preguntó Tomás, mientras veíamos a los pollitos picotear el maíz. «No, mi amor», le respondí. «Vivo con muchos amigos. Todos somos abuelos que decidimos vivir juntos para cuidarnos mutuamente». «¿Como una gran familia?», preguntó Isabela con esa inocencia que tienen los chicos. «Exactamente como una gran familia». Después del recorrido nos sentamos en el jardín a tomar té y comer las galletitas que había hecho doña Marta, especialmente para la ocasión. Los chicos se relajaron un poco. Empezaron a contarme de la escuela, de sus amigos, de los juegos que les gustaban. Por primera vez en años me sentí como un abuelo de verdad, no como un visitante incómodo. Pero cuando llegó el momento de irse, Tomás me hizo una pregunta que me partió el alma. «Abuelo, ¿por qué no venís más a casa? Mamá dice que estás enojado». Miré a Raquel y vi que se había puesto roja, que sabía perfectamente que esa era una versión muy simplificada de la realidad. «No estoy enojado, mi amor», le dije a Tomás, arrodillándome para quedar a su altura. «A veces los grandes necesitamos vivir en lugares donde nos sentimos felices y cómodos, y yo me siento muy feliz acá. ¿Pero no te sentías feliz con nosotros?», preguntó con esa honestidad brutal que tienen los niños. Esa pregunta me dejó sin palabras. ¿Cómo le explicas a un nene de 6 años que su mamá te trataba como un ciudadano de segunda clase? ¿Cómo le decís que en su casa vos comías sobras mientras ellos comían comida fresca? ¿Cómo le hablas de humillación y falta de respeto sin cargar a un niño inocente con los errores de los adultos? «Yo me sentía feliz de estar con ustedes», le dije finalmente, «pero a veces los lugares cambian y las personas también necesitan cambiar de lugar para seguir siendo felices». Pareció entender o por lo menos aceptar una explicación que no entendía completamente. Cuando se fueron esa tarde, Raquel se quedó unos minutos más conmigo. Los chicos estaban jugando en el auto con unos juguetes que les había regalado y nosotros nos sentamos en el banco que hay al lado de la entrada. «Papá», me dijo, «veo que acá estás bien. Veo que tenés amigos, que haces cosas que te gustan, pero yo no estoy bien sin vos». «Raquel», le dije, «vos construiste la vida que querías. Tenés una profesión exitosa, una familia hermosa, una casa grande, todo lo que soñaste cuando eras chica. Pero no tengo a mi papá», me respondió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba siendo completamente honesta conmigo. «Me tenías», le dije, «pero me tenías de una manera que me lastimaba. Me tenías como un adorno incómodo que aparecía cada tanto para cumplir con una obligación familiar. Me tenías como el recordatorio vergonzoso de tu pasado humilde». Se quedó callada mirando el suelo. «Sé que me porté mal», admitió finalmente. «Sé que te lastimé, pero no sabía cómo manejar la situación. Los padres de Patricio, mis colegas médicos, todo ese mundo nuevo,
Yo me sentía como una impostora que en cualquier momento iba a ser descubierta. ¿Y yo era la prueba de que eras una impostora?, le pregunté. No, me dijo, pero su voz no sonaba muy convincente. Era que no sabía cómo integrar mi pasado con mi presente. No sabía cómo explicar que mi papá trabajaba en una fábrica mientras yo era médica. Me daba miedo que pensaran que yo no pertenecía a ese mundo. Raquel, le dije, ese mundo al que tanto querías pertenecer, ¿vale la pena si tenés que renegar de tu propia historia para ser parte de él? Se largó a llorar, pero era un llanto diferente de las otras veces. Era el llanto de alguien que finalmente entiende la magnitud de lo que perdió. No, me dijo entre sollozos, no vale la pena. Nada vale la pena si tengo que lastimar a la persona que más me ama en el mundo. Raquel, le dije, y le tomé las manos como cuando era chica y tenía miedo de algo. Yo siempre te voy a querer. Sos mi hija. Sos la niña que crié con tanto amor. Sos la mujer inteligente y capaz en la que te convertiste. Pero no puedo volver a un lugar donde no soy respetado, donde tengo que agradecer las migajas de tu atención. ¿Y si las cosas fueran completamente diferentes?, me preguntó. ¿Y si te prometo que vas a tener el lugar que te corresponde en mi familia? El lugar que siempre deberías haber tenido. Las promesas son fáciles de hacer, le respondí, pero los cambios reales son difíciles de sostener. Esa conversación terminó igual que todas las anteriores, con Raquel prometiendo que todo iba a ser diferente y conmigo explicándole por qué ya era demasiado tarde. Pero algo había cambiado en esa visita. Ver a mis nietos, escuchar sus preguntas inocentes, darme cuenta de que ellos también eran víctimas de esta situación, me hizo replantear algunas cosas. No me malentiendan. No estoy pensando en volver a la vida de antes. No voy a regresar a esa mesa donde me servían sobras, pero tal vez haya una manera de tener una relación diferente con mis nietos, una relación que no dependa de la dinámica tóxica que tenía con Raquel. Hace 3 días llamé a Raquel y le hice una propuesta que la sorprendió. Quiero que traigas a los chicos a visitarme una vez por mes, le dije. Pero venís, los dejás acá por la tarde y los venís a buscar a la noche. Quiero pasar tiempo con mis nietos sin intermediarios, sin tensiones, sin que se sientan en el medio de nuestros problemas. ¿Y conmigo?, me preguntó. ¿No querés pasar tiempo conmigo? Raquel, le dije, con vos ya intenté todo lo que se podía intentar. Con los chicos todavía hay una oportunidad de construir algo nuevo, algo sano, algo que no esté contaminado por todo lo que pasó entre nosotros. Aceptó inmediatamente. Creo que entendió que era la única manera que tenía de mantener algún tipo de vínculo conmigo, aunque fuera indirecto. El sábado pasado trajo a Tomás e Isabela para la primera visita oficial. Los dejó a las 2 de la tarde y los vino a buscar a las 8 de la noche. Esas 6 horas fueron mágicas. Les enseñé a plantar semillas en la huerta. Les conté historias de cuando su mamá era chica. Jugamos a las cartas con don Alberto. Les preparé un asado en la parrilla comunitaria. Por primera vez desde que nacieron, pude ser simplemente su abuelo, sin tener que pasar por el filtro de sus padres. Tomás me ayudó a lijar unas tablitas para el proyecto que estoy haciendo en el taller. Isabela aprendió a alimentar a los pollitos y decidió que cuando sea grande va a tener una granja como la nuestra. Los dos me dijeron abuelo con naturalidad, sin que nadie los empujara a hacerlo, sin que fuera una obligación. Cuando Raquel vino a buscarlos esa noche, los chicos estaban eufóricos. Le contaron todo lo que habían hecho, todo lo que habían aprendido, todo lo que habían comido. «Mamá», le dijo Isabela, «el abuelo hace el mejor asado del mundo y me prometió que la próxima vez me va a enseñar a hacer galletitas». Vi en la cara de Raquel una mezcla de alegría y dolor. Alegría porque sus hijos habían pasado un día hermoso con su abuelo. Dolor porque se daba cuenta de todo lo que habíamos perdido por su culpa, de todo lo que podríamos haber compartido si ella hubiera tomado decisiones diferentes. Anoche, antes de irme a dormir, estaba mirando las fotos que saqué de la visita de mis nietos. En una de las fotos, Tomás está concentrado lijando una tablita mientras yo le sostengo las manos para enseñarle la técnica correcta. En otra, Isabela está riéndose porque uno de los pollitos se subió a su zapato. Son fotos simples, cotidianas, pero están llenas de amor real, de conexión genuina. Y me di cuenta de algo importante.
Había encontrado la manera de recuperar a mi familia sin sacrificar mi dignidad. No iba a volver a esa mesa donde me servían sobras, pero podía construir una nueva mesa, una mesa donde mis nietos y yo pudiéramos compartir comidas hechas con amor y respeto mutuo. Doña Carmen, que estaba tomando mate conmigo mientras miraba las fotos, me dijo algo muy sabio. Guillermo, a veces para salvar lo más importante de una familia, hay que estar dispuesto a perder otras cosas. Vos perdiste a tu hija como la conocías antes, pero vas a ganar a tus nietos de una manera nueva y mejor. Tenía razón. No puedo cambiar el pasado. No puedo borrar las humillaciones que sufrí. No puedo hacer que Raquel entienda completamente lo que me hizo. Pero puedo asegurarme de que mis nietos crezcan sabiendo que tienen un abuelo que los ama, que los respeta, que los va a recibir siempre con los brazos abiertos en un lugar donde son valorados. El próximo sábado van a venir otra vez. Tomás quiere terminar su proyecto de carpintería e Isabela quiere plantar flores en una maceta que se va a llevar a su casa. Estoy planeando enseñarles a hacer bread casero en el horno de barro que tenemos en la residencia. Van a volver a su casa con las manos manchadas de tierra y harina, con historias nuevas que contar, con recuerdos hermosos de su abuelo, y tal vez, con el tiempo, cuando sean más grandes y puedan entender mejor las complejidades de los adultos, les voy a contar la historia real de por qué el abuelo se fue de la mesa familiar. Les voy a enseñar que en la vida hay que saber cuándo quedarse y cuándo irse, cuándo luchar y cuándo retirarse con dignidad. Por ahora es suficiente con que sepan que tienen un abuelo que los ama, que los espera cada mes con ansias, que está construyendo recuerdos hermosos con ellos en un lugar donde todos somos valorados por quienes somos, no por lo que podemos dar. Esta historia no tiene el final feliz de las películas, donde todo se arregla con un abrazo y una disculpa. Tiene algo mejor. Tiene un final real, donde las heridas no se curan completamente, pero se aprende a vivir con dignidad a pesar del dolor, donde se encuentra la manera de salvar lo más importante sin renunciar al respeto por uno mismo. Si vos estás en una situación similar, si hay alguien en tu familia que te trata como si fueras invisible o te hace sentir que tenés que agradecer las migajas de su amor, recordá esto. A veces la única manera de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. A veces tenés que irte de la mesa para que los otros entiendan lo que vale tu presencia. Y si no entienden, si no cambian, si siguen pensando que podés vivir de sobras emocionales, entonces tal vez sea hora de buscarte una nueva mesa donde seas tratado como mereces, con amor, con respeto, con la dignidad que toda persona merece por el simple hecho de existir. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima de la costumbre. Nunca es demasiado tarde para dejar de comer sobras emocionales y buscarte una mesa donde seas un invitado de honor.